ya la sesión 6 del módulo de epidemiología, métodos y conceptos. Es una iniciativa de la Oficina de Docencia e Investigación con el propósito de apoyar los trabajos de grado de estudiantes, las investigaciones de nuestros investigadores y también tiene la utilidad de cualquier profesional en la salud que esté interesado en aplicar los métodos epidemiológicos a su campo de acción. Entonces, básicamente son dos frentes. Uno, el frente de investigación, desarrollar esas competencias de investigación, esas competencias en epidemiología. Y dos, también adquirir herramientas para la lectura crítica de la literatura médica. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Voy a apagar la cámara para que sea mucho más fluido, no tengamos problemas con internet. Y acá voy a ampliar. Bien, entonces, estos son una serie de pasos, hemos definido una serie de pasos sobre cómo y definir y medir las variables. Ya hemos hecho un recorrido por todo el proceso de investigación y hemos llegado a este punto, que es un punto muy importante, porque lo primero que debemos hacer es identificar las variables. ¿Cómo se identifican las variables? A partir de una buena justificación soportada en una buena búsqueda sistemática. Entonces ahí nosotros logramos definir qué variables son las que nos interesan y cuáles son las que cuáles son las que no nos interesan, y de aquellas que nos interesan tener el soporte teórico para poder incluirlas. Entonces, ustedes saben que entre más variables uno incluya, el trabajo se hace más extenso en términos de tiempo, en términos de recursos humanos, de recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las variables que se incluyan deben estar muy bien justificadas, entre otras cosas, porque los proyectos pasan a pares y los pares dan su opinión acerca de la pertinencia o no de incluir ciertas variables. Entonces, después de que hayamos incluido las variables, se clasifican y se le asigna una escala de medición, que es importante porque dependiendo de eso es el tipo de análisis estadístico. Es muy distinto hacer un análisis para una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Los modelos estadísticos que se aplican son distintos. Luego pasamos a la operacionalización de las variables a través de una tabla donde se le coloca el nombre de la variable, la definición, el tipo, es decir, la clasificación, la escala de medición, las unidades de medición, cómo se codifica y la fuente. Entonces, todos estos aspectos que yo estoy mencionando, este es un resumen de lo que ya hemos estado viendo, por eso no me detengo a cada uno de los puntos. Y luego viene la construcción de la base de datos. En la construcción de la base de datos, entonces hay muchos programas como Excel, Access, EpiInfo, donde se pueden generar formularios, que es importante porque permiten generar validaciones a los datos y es mucho más fácil luego para la confianza que se le tenga sobre la calidad de la información. Entonces, una estrategia es construir formularios que nos permiten digitar y equivocarnos menos tanto en la digitación como en la concordancia que puedan tener dos variables. Concordancia y consistencia. Luego ya viene el procesamiento. Cuando se tiene la base de datos, se hace un procesamiento en donde se hace una evaluación secundaria a la calidad del dato. Se puede hacer de muchas formas. Una es escogiendo un tamaño de una muestra de la base de datos y haciéndole el ejercicio de auditoría a esa porción. Ahí nosotros definimos cómo queremos
la base de datos, si una base de datos larga o una base de datos corta, dependiendo del estudio que tengamos, que también lo hemos definido en el punto 5. Perdón, creo que hay alguien que está solicitando ser admitido. Aquí lo vamos a admitir, listo. Y luego ya viene la fase de consolidación de la información. Estamos en esa fase de consolidación de la información. En esta sesión vamos a adelantar esa fase. La consolidación se realiza a través de dos estrategias, básicamente, a través de la construcción de tablas y de gráficas. En la construcción de tablas es importante generar recodificaciones de variables, que más adelante vamos a hacer un ejercicio de cómo recodificar variables, y recategorización. Son dos conceptos totalmente distintos, recodificar y recategorizar. Recategorizar sobre todo se hace con variables cuantitativas, en donde estamos disminuyendo de escala, de una escala cuantitativa a una escala cualitativa, y estamos generando categorías para esa variable cuantitativa. Entonces, ¿con qué propósito hacemos la consolidación de la información? Primero, para poder hacer medidas de frecuencia. Segundo, para poder trabajar el enfoque de riesgo. Ya vamos a ver qué significa el enfoque de riesgo. Y tercero, para hacer estimaciones, no solamente las puntuales, sino las por intervalo. Entonces, en las medidas de frecuencia, estamos viendo tablas de contingencia, las tablas de contingencia y las distribuciones de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, acumulada, que engloban lo que es el concepto de distribución de frecuencias. Vamos a ver a partir de las tablas de contingencia y del concepto de frecuencia relativa, cómo llegamos al concepto de probabilidad y cómo vamos a aplicar los conceptos de proporción, razón y tasa a los indicadores más usados en epidemiología, como son de morbilidad y mortalidad. En el enfoque de riesgo, entonces, nos centramos en factor de riesgo, factor protector y factor pronóstico, y las medidas de asociación que nos hablan de el efecto o el impacto que tienen los resultados basados en el concepto de factor de riesgo. Y la estimación por intervalo, entonces, toda medición requiere no solamente la estimación puntual, sino un margen de incertidumbre, y ese margen de incertidumbre o de precisión lo construimos con los intervalos de confianza. Entonces, en la presentación pasada estuvimos hablando de las tablas de contingencia a una vía. Esas tablas de contingencia, entonces, se pueden construir con las variables cualitativas o las variables cuantitativas. Si se construye con las variables cualitativas, simplemente ya la variable nos dice cuáles son las categorías en que hemos dividido esa variable. En este caso, en la primera columna, entonces escribimos las categorías, categoría 1, categoría 2, hasta categoría que tengamos. Luego, en la segunda columna, así que se construye una tabla de contingencia a una vía. En la segunda columna, entonces, tenemos la frecuencia absoluta, que no es más que el conteo para cada una de las categorías, y al final debe darnos el n, que es el tamaño de la muestra, y la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma acumulada en la medida en que vamos avanzando en cada una de las categorías, y la última frecuencia absoluta acumulada es el n del tamaño de la muestra. Frecuencia relativa, que es el cociente entre ese conteo para cada una de las categorías y el n total, que puede ser expresado en términos de proporción, donde la suma de todas las frecuencias relativas debe dar 1, o en términos de porcentaje, si lo expandimos al 100%. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma ascendente de cada una de las frecuencias relativas, y el último escalón
nos debe dar 1 o nos debe dar el 100%. Esto se llama tabla de contingencia y es una distribución de frecuencia, que es un concepto básico para hacer todos los análisis de información. En el ejercicio pasado, entonces, en la charla pasada hicimos un ejercicio con la base de datos melanoma. Escogimos la variable status, que tiene 3 subdivisiones, tiene 3 categorías: muertos, vivos y otras muertes. Y ese fue el resultado del ejercicio. También dijimos que se puede construir tablas de contingencia con una variable cuantitativa, eh, dividiendo el rango de la variable en una serie de intervalos de clase, intervalos que son contiguos y no se solapan, son las 2 categorías que deben tener, y aplicamos una estrategia para la construcción en donde debemos definir un K, que es el número de intervalos, a través de la regla de Sturges, que es una regla muy utilizada. Debemos saber el rango entre el valor mínimo y el valor máximo de esa variable para finalmente llegar a una amplitud que la simbolizamos acá con W, que es la división del rango entre el número de intervalos de clase, y de esa manera ya sabemos cuántos intervalos de clase y cómo dividimos cada uno de esos intervalos de clase. Hicimos un ejemplo con la variable thickness de la base de datos de melanoma y hicimos el ejercicio en R. Bueno, en esta parte, entonces vamos a hablar de las tablas de contingencia a 2 vías y vamos a definir las frecuencias relativas conjuntas a partir de una tabla de contingencia de 2 vías, empleando la base de datos melanoma que hemos venido trabajando. Vamos a hacer salidas, vamos a tener salidas gráficas, gráficos de barra, y vamos a usar el software R. Vamos a trabajar con 2 variables, desenlace y sexo. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un cambio a, al software que vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar con R? Bueno, esto lo podemos hacer también con Excel, no hay ningún problema, pero vamos a comenzar en estas sesiones a introducir un poco lo que es el lenguaje en R, porque es un software que se está utilizando mucho. Los estadísticos lo usan mucho, es la herramienta básica de trabajo de los estadísticos, y cada vez se está introduciendo más en la epidemiología porque son software libre. Entonces, en este momento yo puedo hacer una presentación, explicar el software y no tengo que pagarle licencia a nadie, y eso hace que cualquiera pueda instalar este software en su computador. Entonces, básicamente está compuesto del software como tal, que es R, y tiene una salida de resultados, que es este RStudio. Ambos se pueden bajar por cualquier buscador. En la página de RStudio se puede bajar y se instala ahí. Entonces, la presentación tiene 4 ventanas. Esta primera ventana, que es la ventana del script, donde uno coloca lo que uno quiere hacer. Esta segunda, que vamos a limpiar acá, que es la consola, es un tablero simplemente donde salen los resultados, aunque también se pueden ejecutar directamente ahí los cálculos que queramos hacer. Eso también es una calculadora. Y tenemos aquí a la derecha superior la ventana del ambiente global, en donde nos muestra cuáles son los objetos que hemos creado. Aquí lo vamos a limpiar para comenzar de cero. Y aquí en esta parte derecha inferior, entonces hay varias pestañitas. Una de esas es la de plot, donde nos muestra las gráficas que nosotros queremos realizar. Vamos a limpiarlo también. Y también está ayuda, donde el programa nos ofrece información acerca de lo que nosotros queramos hacer.
Bueno, entonces vamos a construir una tabla de contingencia de 2 vías. Acordémonos que estamos trabajando la base de datos melanoma. Mm, Resulta que si yo le digo muéstreme la base de datos, eh, lo corremos. Bueno, ya estaba cargada la base de datos porque ya he venido trabajando. Nos muestra la base de datos, pero acordémonos que R funciona con paquetes y esta base de datos hace parte del paquete más. Entonces, cuando ya está instalado el paquete y ya lo hemos trabajado, entonces simplemente le damos la instrucción de library más, le damos esa instrucción para que nos cargue o nos muestre o nos presente el paquete que vamos a trabajar. Eh, entonces, ya vimos aquí la base de datos, vamos a mirar qué es esa base de datos. Esa base de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables y tiene 205 registros. Simplemente la llamamos y vemos que esté la base de datos y eh, que estén los registros. Pero no vamos a seguir trabajando con ella, entonces la podemos cerrar. Pero si queremos saber qué es cada una de esas variables, entonces aplicamos este signo de interrogación a la base de datos melanoma que ya hemos llamado, lo corremos y aquí entonces nos sale en el menú de ayuda, nos sale que esa base de datos es una base de datos de 205 pacientes de un estudio en Dinamarca sobre un estudio de sobrevida sobre melanoma maligno. Y acá entonces nos presenta el nombre de la base de datos y cuáles son las variables que contienen. El diccionario de variables nos sale acá con ese comando. Eh, Acá entonces queremos ver la estructura de la base de datos, entonces el comando es str melanoma, le damos la instrucción, para que nos muestre la instrucción nos paramos acá en cualquier parte de la línea o inclusive subrayamos la línea y ahí ya nos aparece la orden. Entonces, esta base de datos, aquí están las variables, tiene 205 observaciones y 7 variables. Y esta instrucción es muy importante porque nos dicen qué tipo de variable es cómo está codificada la variable para el software. Entonces, int es de entero, número entero, entonces está codificado como números enteros, solamente thickness, que es el grosor del tumor que se extrae de biopsia, que está codificada como número, es decir, como decimales. Y este thickness está, aquí vemos, está en milímetros. Y cada una de las variables se identifica cómo está codificado, 1, 2, 3 en el caso de status. Listo. Si nosotros queremos saber solamente el nombre de las variables, entonces le damos el comando names melanoma y aquí nos sale el nombre de las variables. ¿Por qué puede resultar importante? No sé si acá vamos a darle de pronto aquí más grandecito, se puede ver mejor. De pronto démosle otro poquito de zoom. A veces no se ve muy bien. Listo. Ahí ya lo vemos. Entonces, ¿por qué aplicamos esa función de names? Porque nosotros necesitamos, si nosotros trabajamos las variables tal como están en la base de datos, por ejemplo acá melanoma status, vamos a correrlo, entonces está en términos de números y realmente no sabemos qué es cada uno de esos números si no tenemos el diccionario y si estamos trabajando, si estamos mirando la consola. Entonces, uno de los pasos, como ya lo habíamos mencionado, es recodificar las variables. Y para recodificar las variables, entonces, es muy tedioso acá para llamar la variable.
colocarle el nombre de la base de datos, el signo pesos, que me entiende que voy a llamar la variable y llamar la variable. Entonces, para no hacer eso, le colocamos otro nombre. En este caso a esa variable le vamos a llamar melanoma, de tal manera que vamos a seguir trabajando, perdón, desenlace, de tal manera que vamos a seguir trabajando con ese nombre de desenlace y ya no llamando la variable desde la base de datos. Entonces, acá lo corremos. Aquí nos vamos a fijar que no hemos creado en el ambiente global, no hemos creado ningún objeto. Acá le damos, corremos este objeto y entonces ya creamos un nuevo objeto que se llama desenlace, que es la variable que vamos a trabajar. Y acá decimos, bueno, ¿qué contiene desenlace? La desenlace entonces tiene cada una de las variables, pero ya le hemos dado otro nombre. Aquí le vamos a decir, bueno, yo quiero saber, para comprobar que efectivamente eso lo hizo bien el programa, quiero saber cuántos datos tiene, y mi n entonces es 205 y verificamos que sí, efectivamente el procedimiento se hizo bien, renombrando a la variable. Lo primero, la renombramos. Listo, hemos renombrado la variable y ahora vamos a hacer una tabla de frecuencias absolutas, una tabla de contingencia de frecuencias absolutas. La tabla de contingencia tiene frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. Acá solamente vamos a mostrar una tabla con las frecuencias absolutas. Entonces, para eso vamos a aplicar la función table a la variable que hemos renombrado desenlace y le vamos a dar el nombre de FA, frecuencia absoluta. Lo ejecutamos y vemos que en el ambiente global se creó el objeto FA. Y vamos a ver qué contiene ese objeto. Entonces acá voy a subir acá un poquito y voy a limpiar mi tablero. Y entonces acá ya tenemos la tabla con la frecuencia absoluta. Vamos a ver cuántos valores de la variable tenemos. Tenemos 205 registros, efectivamente. Y tenemos que para 1 es 57, para 2 134 y para 3 14. Pero ¿qué es 1, qué es 2 y qué es 3? Entonces tendríamos que irnos acá a la ayuda, al diccionario. 1 es muertes por melanoma, 2 que viven y 3 muertes por otras causas. Entonces estamos hablando de los outcomes, de los desenlaces, de los resultados que se obtuvieron en ese estudio. Pero resulta que pues seguir trabajando la tabla con números no nos dice de manera inmediata de qué estamos hablando. Entonces, por eso el siguiente paso, cuando se está trabajando en una base de datos, es recodificar. Renombramos y recodificamos. Entonces, vamos a recodificar. Recodificar es colocarle el nombre o el rótulo que hemos escogido para cada uno de las categorías que estamos trabajando. Esa es la primera recodificación básica. Porque luego vienen otras recodificaciones, por ejemplo, en variables cuantitativas, y es partir la variable y a cada porción que hemos seleccionado colocarle un nuevo código. Entonces aquí renombramos a cada una de las variables aplicamos la función factor. Aquí le aplicamos a la variable que tenemos en la base de datos, melanoma, pesos, status, y le vamos a colocar los labels. Esta función factor viene por defecto en el programa base. Entonces hay funciones que vienen en el programa base y hay funciones que necesitan ejecutarse a partir de la instalación de paquetes. Este ya viene en el programa base. Entonces lo ejecutamos, run, le vamos a dar el mismo nombre y vamos a ver cuál es la estructura de esta variable que hemos recodificado. Entonces nos dice acá que es un factor
Acuérdense que antes nos decía que era un número, ahora nos dice que es un factor porque le hemos dado letras, le hemos dado palabras. Es un factor y aquí eh, un factor que tiene muerto, vivo y cómo está constituido. Acá queremos comprobar que desenlace sí tiene esos nombres y acá le damos la estructura, un resumen de la variable y nos da, entonces ya ahora sí, vamos a limpiar acá para que se nos vea solamente ese resultado. Y entonces antes teníamos 1, 2 y 3, ahora tenemos muertes 57, vivos 134 y otras muertes 14. Listo, entonces ya tenemos la tabla como la necesitamos, pero solamente tenemos las frecuencias absolutas. Necesitamos las frecuencias relativas. Entonces, para eso, para no tenerlo que hacer muy manual, entonces vamos a instalar este paquete DSR, lo llamamos con library DSR, ya lo llamamos ahí. Aquí dice, que está instalado, que lo llamamos, que vamos a trabajar con él. Y una de las funciones que vamos a emplear en este paquete es frec desenlace. Entonces vamos a correr frec desenlace y inmediatamente vamos a limpiar y vamos a volver a correr frec desenlace para que solamente se me muestre en el tablero el resultado. Listo. Entonces ya tenemos parte de nuestra primera tarea, que tenemos una tabla de contingencia con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en términos de porcentaje. Esta función entonces también nos saca una tablita donde nos muestra cada uno de los resultados, muertes, vivos y otras muertes por melanoma, vivos y otras muertes, y nos saca una gráfica de barras de manera automática. Pero como es algo que está preestablecido en la función frec, entonces no nos deja hacer muchas modificaciones. Por eso vamos a trabajar también, vamos a trabajar otras funciones para que nos permitan hacer otro tipo de gráficas. Ahora bien, como vamos a hacer es una tabla de contingencia a dos vías, entonces necesitamos la otra variable que vamos a cruzar. La otra variable entonces es melanoma sexo, la vamos a llamar de una vez con la función frec, y aquí entonces ya nos sale 0 y 1. Entonces vamos a mirar qué es 0 y qué es 1. Entonces 0 es mujer y 1 es hombre. Entonces vamos a renombrar esas variables como lo hicimos con la anterior variable, con la función factor, para que ya nos aparezca mujer y hombre y no y 0, 1 y podamos tener una buena identificación. Y le vamos a dar el nombre a esa variable renombrada, le vamos a dar el nombre de sexo. Aquí ya, miren que aquí que en la vista de ambiente global ya creamos la variable sexo, que es un factor. Acá nos aparece también el resultado en la consola. Bueno, entonces ya tenemos las dos variables. Para hacer la tabla de contingencia a dos vías, vamos a borrar nuestro tablero y vamos a irnos a plots y vamos a aplicar aquí en plots. Esta ahorita la vamos a borrar, esta gráfica. Dejémosla ahí mientras tanto. Entonces vamos a aplicar de ese mismo paquete, el DSR, de ese paquete. Entonces hay otra función que es cross table, cross tab. Esta cross tab entonces nos permite cruzar sexo en las filas y desenlace en las columnas, y le aplicamos la propiedad pro.t para que nos dé el porcentaje basado como denominador el número total de la muestra. Lo ejecutamos, a este lo vamos a llamar perfil de totales y nos sale esta gráfica.
Vamos a ampliarlo aquí un poquito. Entonces, nos sale ya el porcentaje acá nos sale en las partes de las márgenes, nos sale el total para mujeres, el total para hombres, el total para muertes, para el desenlace de muerte por melanoma, vivos y otras, y nos sale ya la tabla mm, de contingencia de dos vías con los porcentajes. Esta función tiene la virtud de que saca una gráfica en donde podemos ver de manera directa cómo está la distribución de las frecuencias, la distribución de frecuencias relativas. Entonces vemos que para muertes es muy similar la distribución tanto hombres y mujeres. Para vivos, la distribución para mujeres es mucho mayor, con el 44.4%, y para otros muertos por otras causas es similar. Ambos, los hombres y las mujeres tienen el mismo peso. ¿Listo? Entonces ya con ese, ya sabemos cómo sacar una tabla de dos vías con esa función de cross table. Y para las personas que estén interesadas, yo les puedo compartir el código y que estén interesadas en trabajar este software, yo le puedo compartir el código. Entonces, pues a la parte que estamos estudiando los conceptos básicos de estadísticos para hacer análisis de información, estamos también empleando una herramienta que nos puede ayudar a hacer los análisis. Entonces, pero resulta que esta función es muy bonita, muy elaborada, pero por ejemplo no nos saca aquí el porcentaje de 126. Mire que aquí está vacío, no nos saca. Y lo mismo aquí el porcentaje, por ejemplo, de muertes, de muertes por melanoma. No queremos saber eso. Entonces, esta función de pronto para una mirada inicial y rápida nos puede ayudar, y una mirada gráfica de cómo está distribuida nuestra muestra. Por eso, pues vamos a aplicar otra función que es mucho más elaborada. Aquí vamos a borrar la consola, y es table de sexo en las filas y desenlace en las columnas. Lo corremos y aquí nos sale una tabla de contingencia con frecuencias absolutas, pero la queremos con frecuencias relativas. Entonces, por eso a ese comando, a esa función table sexo desenlace, lo vamos a dividir por el N 205 y lo vamos a multiplicar por 100% para que nos dé esa tabla en términos de porcentaje. Todo lo vamos a redondear para que nos salga a un solo decimal. Aquí aplicamos round de 1, un solo decimal, y lo vamos a nombrar como tabla 2B, tabla de dos vías. Vamos a correr esto que hicimos acá, tabla de dos vías, y acá entonces ya nos aparece no como frecuencia absoluta, sino como frecuencia relativa. Pero tenemos el inconveniente que no nos saca el resultado acá de mujeres, cuánto es, el resultado de muertes, no nos saca los márgenes, los marginales. Entonces, vamos a aplicar otra función que es adicionar márgenes, add margins, a la tabla 2, y que nos quede de un solo dígito los resultados. Y le damos print. Entonces, finalmente, acá voy a borrar el tablero y vamos a correrlo, y acá tenemos el resultado. Entonces, acá ya tenemos una tabla de contingencia de frecuencias relativas con los valores de los márgenes. Bueno, pero queremos hacer una gráfica de barras de eso, porque pues vamos a borrarlo, esta gráfica no nos sirve. Queremos graficar es esta tabla que ya hemos construido, la tabla 2, esa tabla la que queremos construir. Para eso aplicamos la función barplot. Lo ejecutamos y, perdón, creo que alguien está solicitando ser admitido. Aquí lo voy a admitir. Listo.
Entonces, acá ya tenemos, aplicando ese comando de var plot, que tiene dentro de ese comando, tiene una serie de indicaciones que no vale la pena en detalle en este momento, pero pues ya tenemos acá la salida de esa tabla eh, en donde podemos ver que por muertes la proporción es de hombres y mujeres muy similar. En los vivos la proporción es mayor en mujeres y muertes por otras causas es muy similar. Listo, ya tenemos el resultado y la interpretación. Ahora bien, eh, voy a compartir ahora la presentación. Eh, ya hemos realizado el ejercicio y llegamos acá. Entonces, para recordar, estamos haciendo este ejercicio en R, que es determinar las frecuencias relativas conjuntas en una tabla de contingencia en dos entradas y vamos a hacer gráficos de barra. Y estamos trabajando el desenlace, dos variables, desenlace y sexo en la base de datos melanoma. Acá ya tenemos el resultado. Eh, entonces, aquí hay una definición muy importante, frecuencia relativa conjunta. Entonces, la frecuencia relativa conjunta es la que nos permite establecer esa frecuencia relativa en el cruce de dos variables. Entonces, tenemos el 13.7% de todos los desenlaces de la muestra murieron y eran mujeres. Entonces, esa frecuencia conjunta es este 13.7% que me une tanto muerte como mujeres. Y hay otro concepto muy importante en una tabla de contingencia de dos vías, las frecuencias conjuntas y los marginales. Cuando le dicen a uno, yo necesito el marginal, le están hablando a uno de los desenlaces. En el caso de las mujeres era 61.5, en el caso de los hombres 38.5. Entonces se llaman marginales porque son estos márgenes los que estamos describiendo. Todos los muertos 27.8 y los vivos 65.4. Entonces, estos marginales que es el resultado global de cada una de las categorías, se llaman marginales. Entonces, ya tenemos acá el resultado del ejercicio y ahora podemos hacer otro tipo de gráficas. Eh, y vamos a irnos otra vez al, al programa para mostrar otro tipo de gráficas. Entonces vamos a borrar acá lo que hicimos acá, esta gráfica, y vamos a borrar aquí la consola, el tablero, nuestro tablero. Eh, ¿Y qué pasa? Pues que podemos invertir filas y columnas. Entonces, eh, porque eso nos da una información muy distinta. Entonces, les estoy mostrando paso a paso cuáles son los tipos de salidas de tablas en términos de tabla de contingencia para qué tipo de información se requiere. Entonces, podemos invertir filas y columnas aplicando la función table y colocando primero desenlace y luego sexo. Hacemos el mismo tipo de ejercicio que el paso anterior, ¿cierto? Eh, y obtuvimos una tabla donde se invierte en las columnas queda mujer, hombre y en las filas queda el desenlace, muerte por melanoma, vivo y otras muertes. Y vamos a hacer unas gráficas donde presentemos las dos opciones de tablas. Entonces aquí la ejecutamos, pero la vamos a mostrar más bonita en la presentación. Acá en la presentación lo vamos a mostrar más bonito, lo vamos a ampliar acá
Acá ya está bonito. Entonces, esa fue la gráfica que con esa instrucción realizamos. Entonces, en la primera parte tenemos que en las columnas está el desenlace, muerte, vivo, muerte por otras causas, y en las filas está, em, está el sexo. Y en la segunda gráfica invertimos, en las columnas está el sexo y en las filas está el desenlace. Entonces, le podemos colocar bonito. La ventaja que tiene R es que podemos editar de muchas formas, aplicando mucho arte a la gráfica que queramos sacar. Entonces, tiene mucho más posibilidades que simplemente trabajar en Excel. Entonces, eh, si colocamos en el eje Y el desenlace, entonces vemos que para muerte la proporción de hombres y mujeres no es la misma, hay una diferencia muy pequeña, 14% hombres frente a mujeres 13.7%. En los vivos, definitivamente las mujeres fueron las que más sobrevivieron que los hombres, y causa por otras muertes no hubo diferencia. Entonces, aquí ya nos señala que puede haber una diferencia o una asociación eh, 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 del sexo o relacionado con el sexo en función o en relación con el desenlace. O sea, que el desenlace es muy diferente a hombres y mujeres. Eso ya es un hallazgo muy importante en un estudio. Y si vemos la perspectiva desde el sexo, entonces, para mujeres, entonces los que más de todos los desenlaces, la mayoría vivieron, luego murieron, siguió la muerte por melanoma y finalmente muerte por otras causas, que fue un comportamiento muy similar en el caso de hombres, pero vivieron menos los hombres. Listo. Ese es el tipo de salida que podemos obtener con una gráfica, con una tabla de contingencia de 2x2, pero en donde el n que estamos utilizando es la muestra total del estudio. Ahora hay otro tipo de gráficas a dos vías, que son los perfiles filas y los perfiles columnas, que nos dan otro tipo de información y que son muy importantes. Por eso, vamos a hacer en este ejercicio 4 los perfiles filas, perfiles columnas con la base de datos melanoma, y vamos a emplear la misma eh, las mismas variables. Entonces nos vamos a ir a nuestro R. Aquí ya estoy compartiendo. Vamos a borrar lo que habíamos hecho, borramos la gráfica, no la necesitamos, y vamos a limpiar nuestro tablero. Entonces, perfiles fila. ¿Qué es un perfil fila? Entonces vamos a aplicar la función inicial crossTab, que nos da una mirada rápida, directa de este perfil fila, y vamos a colocar primero el sexo y luego el desenlace, y esta función tiene esta función que se llama prop.r, true, que es la que vamos a emplear para hacer el perfil fila. La corremos, nos da una gráfica y vamos a ver qué hemos obtenido. Entonces, fíjense que los porcentajes ya son distintos, ¿cierto? Aquí ya no está 13 y 14, ya son 22 y 36. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre eh, porque ya el denominador no es 205, sino que el denominador, como estamos trabajando perfil fila,
el denominador va a ser en este caso mujeres, el denominador de mujeres y el denominador de hombres, y con base en este es que se saca este porcentaje, es decir, este 22.2 es 28 sobre 126. Resulta que esta función, mira, que no nos cambia la gráfica, por eso no nos sirve mucho, no nos ayuda mucho, por eso vamos a aplicar eh, esta función y vamos a borrar el tablero para ver, para que se pueda ver exactamente lo que vamos a aplicar ahora. Listo, aquí lo podemos ver. Entonces aquí nos muestra de cuál es el denominador. En este caso el denominador es la fila, mujeres, el denominador es hombres. Entonces es otra forma de verlo y de mostrar los resultados. Ahora bueno, vamos a hacer perfil columna. En perfil columna, entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar el tablero, perfil columna. Y aplicamos cross tab y los porcentajes nos han cambiado. ¿Por qué nos han cambiado? Porque ahora el denominador es cada una de las columnas para muerte por melanoma, para vivo y otras muertes. Es decir, que es 28 sobre 57 nos da este porcentaje. Y la gráfica no nos ha cambiado, por eso no nos ayuda mucho esta, 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 esta función. Listo, entonces ya hemos obtenido el resultado y ya hemos hecho la tarea. Vamos aquí a la presentación y ya tenemos esta tarea. Acá lo vamos a ampliar, ya tenemos la tarea. Entonces tenemos perfil fila y perfil columna. Entonces ya, tres tablas. Perfil total, perfil fila y perfil columna. En el perfil fila, los porcentajes se interpretan respecto a la fila y perfil columna, los porcentajes se interpretan respecto a, eh, a la columna. Eso es todo. Vamos a graficarlo. Ya lo graficamos acá. Y esta es una gráfica de barras que es una gráfica apilada. Se llama así, gráfica de barras apilada. Así se puede conseguir en Excel. Y entonces, en la primera parte, eh, estamos trabajando perfil fila. Entonces, vemos mujer y hombre. Y en los hombres, la muerte por melanoma, podemos ver aquí que es un poco mayor a la muerte por melanoma en mujer. Entonces, fíjense que esta tabla nos puede mostrar que, a distinta de las anteriores gráficas, que podemos estar sospechando entre una asociación o un comportamiento distinto de el factor pronóstico para hombres y para mujeres de pacientes que tienen melanoma puede ser distinto dependiendo del sexo. Es algo que nos puede estar insinuando con este tipo de salidas. Y aquí en la perfil columna, donde lo vemos por cada uno de los desenlaces, en este caso vemos que las mujeres sobrevivieron más que los hombres. Ya nos da una información distinta. Bien, entonces, resumiendo hasta ahora, espero que no se me hayan dormido. Resumiendo hasta ahora, si hay alguna pregunta en este momento, bienvenida, me pueden interrumpir. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, hemos construido tablas de contingencia a una y a dos vías. Sabemos ya que es una distribución de frecuencias en una tabla de contingencia. Sabemos ya que es una frecuencia relativa tanto para perfiles totales como perfiles filas como perfiles columna. Y ahora vamos a hablar de lo que son las probabilidades. Entonces, por eso esta sección se llama de la frecuencia relativa a las probabilidades. Son conceptos totalmente distintos. Si bien las probabilidades se basan en un cociente que es una frecuencia relativa, son conceptos totalmente distintos y por eso debemos precisar el concepto de probabilidad porque es la base de toda la estadística y la epidemiología cuantitativa. Entonces, para, para
comenzar el estudio ya de las probabilidades, ya teniendo el background de lo que son las frecuencias relativas, debemos precisar algunas definiciones para que nos ubique en el contexto del cual vamos a hablar. Entonces, existen dos tipos de fenómenos en la naturaleza, o dos tipos de experimentos. Un experimento no es más que la creación controlada de un fenómeno. Eso es un experimento. Está el determinista y el aleatorio. El determinista tiene la característica que bajo las mismas condiciones, conociendo las condiciones, puedo generar el fenómeno a repetición. Es decir, eh, el resultado de ese experimento no tiene incertidumbre. Sé que va a ocurrir así. Un ejemplo, mañana saldrá el sol. ¿Sí? Eso es determinista, mañana saldrá el sol. Segundo, si yo tiro una roca de un edificio va a caer. Entonces, conozco la ley de la gravedad y sé que va a ocurrir así, es un experimento determinista. Pero también existen los experimentos o fenómenos aleatorios. Esos son aquellos que son producto de procesos cuyo resultado tienen más de una posibilidad, o sea, hay más de una posibilidad de obtener un resultado. Entonces, ahora bien, tiene varias características para hablar de un experimento aleatorio. Primero, es que los resultados son conocidos. No sabemos qué va a ocurrir, pero sabemos que van a ocurrir, que pueden ocurrir 5 cosas. 5 sucesos pueden ocurrir, pero no sabemos exactamente cuál de todos va a ocurrir, pero sabemos que son 5, no son 6, no, 5. Entonces, tenemos acotado los posibles resultados. Eh, lo otro es que se deriva de ese primero, desde que conocemos los posibles resultados, es que podemos conocer con anticipación qué va a pasar. Sí, sabemos qué puede pasar, sabemos cuáles son los posibles resultados, pero no sabemos exactamente cuál. Hay un margen de incertidumbre, tenemos incertidumbre. Y lo otro es que debe ser reproducido bajo las mismas condiciones. Entonces, en el determinista, el resultado es cierto, no hay incertidumbre y aquí el resultado del experimento es incierto. Hay un margen de incertidumbre. La estadística lo que hace es aplicar estos conceptos de probabilidades para poder medir el margen de incertidumbre. Y ese margen de incertidumbre entonces lo señalamos con los errores. Error tipo 1, error tipo 2, que de pronto ya han escuchado, pero más adelante vamos a precisar. Entonces, lo importante acá es que empleamos las probabilidades para poder estimar el margen de error, el margen de incertidumbre. Las probabilidades nos permiten eh, operar en la realidad con márgenes de incertidumbre. Y a partir del experimento aleatorio es que surge la probabilidad frecuentista, que es un tipo de probabilidad, es decir, no todas las probabilidades son las mismas, hay un tipo de probabilidad que se llama probabilidad frecuentista. Listo. Entonces resulta que ese conjunto de posibles resultados de mi experimento, a ese conjunto lo vamos a llamar espacio muestral y que lo vamos a simbolizar con la letra omega. Con la letra omega lo vamos a simbolizar. Y cada uno de esos posibles resultados lo vamos a llamar suceso elemental. Y suceso o evento probabilístico es cualquiera de los posibles resultados del experimento aleatorio. Cualquiera de esos resultados, si yo escojo un resultado, a eso lo voy a llamar evento probabilístico. Ahora bien, para poder representarnos de una mejor manera, podemos hacer las probabilidades, para poder representar las probabilidades de una mejor manera, podemos hacer uso de distintos medios ilustrativos, de distintas representaciones. Una de esas son los conjuntos. La otra son las tablas de contingencia que vimos y ya vemos cómo a través de tabla de contingencia podemos representar probabilidades. Lo otro son los conjuntos, ya vemos que las probabilidades se expresan en el lenguaje de los conjuntos y también podemos usar árboles de decisiones. Ya vamos a ver
qué es un árbol de decisión. En la próxima conferencia traer un ejemplo de cómo se puede ver, se puede representar la probabilidad en una tabla de contingencia y al mismo tiempo en un, en un árbol de decisión. En este caso, vamos a emplear el lenguaje de conjuntos para hablar de las probabilidades. Entonces, al espacio muestral le vamos a llamar suceso seguro, es decir, aquí está el ejemplo. Yo lanzo un dado. En mi experimento es lanzar un dado. ¿Por qué es un experimento aleatorio? Porque yo a priori sé cuáles son los posibles resultados, pero al ejecutar el experimento no sé exactamente cuál va a ocurrir. Sé que pueden ocurrir dentro de un conjunto de posibles resultados, pueden ocurrir, eh, pero no sé cuál va a ocurrir. Este es un experimento aleatorio. Entonces, mi espacio muestral es todos los posibles resultados. Ese es el espacio, el suceso seguro. Es decir, si yo tiro un dado, me puede caer 1, me puede caer 2, me puede caer 3, 4, 5, 6. Es seguro que alguno de esos va a caer. ¿Cuál va a caer? No sé. Pero ese es mi espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados. Ahora bien, dentro de ese conjunto de posibles resultados, yo puedo definir un número X de sucesos. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir el suceso que salga impar, que salga un número impar, o puedo definir el suceso que salga un número par, o que salga múltiplo de 3, o que salga el 6. Son posibles resultados eh, o eventos que yo he definido. Ahora bien, todo espacio muestral incluye el suceso, el suceso vacío, el suceso imposible. O sea, si yo tiro un dado, es imposible de que no salga alguno de esos resultados. Eso también se incluye dentro del suceso. Que dentro de mis resultados no salga el cero, sí, no sale el cero, pero también está ahí incluido es decir, que no haga el experimento, en este caso, que no haga el experimento, ese también es el suceso imposible y es el suceso o vacío, así está definido. Ahora bien, mm, de este lenguaje de conjuntos y de sucesos y de espacios muestrales y de experimentos, vamos ya a aterrizar al, a la, al concepto de probabilidad. Hasta ahora no hemos asignado probabilidad. Entonces hay varias formas de asignar probabilidades a los experimentos y una de esas es la asignación clásica o teórica, que se le denomina regla de Laplace y simplemente es que la probabilidad de un evento es el cociente entre el número de casos favorables y el número sobre el número de casos posibles, el número de casos posibles. En este caso, el número de casos posibles es 6 y entonces la probabilidad se define como ese cociente entre el suceso que hemos definido sobre el número de casos que pueden ocurrir. Eh, Esa es la regla de la paz, es una regla teórica. Y bueno, ¿y por qué se llama teórica? Porque a priori, teóricamente nosotros sabemos cuál es la probabilidad de, en este caso, de un suceso o que obedece a la regla de Laplace que debe ser equiprobable. Debe ser equiprobable. O sea, cada uno de estos resultados tiene la misma posibilidad de ocurrir. Resulta que eso no es así y eh, estamos muy alejados lo teórico de la realidad. Y aquí es en esa brecha que hay entre lo teórico, la asignación clásica o teórica de probabilidades, que sabemos exactamente qué va a ocurrir, cuáles son las probabilidades de lanzar una moneda. Al hacerlo en la vida real hay una brecha. Y esa brecha es
la que nos permite hablar de las probabilidades en términos de frecuencia relativa. Entonces aquí ya vamos a conectar dos conceptos. El concepto de frecuencia relativa que veíamos trabajando, tabla de contingencia y probabilidad. Pero antes de hablar de frecuencia, de la versión o del paradigma frecuentista de las probabilidades, entonces Kolmogorov definió unos axiomas que axioma es aquello que es evidente y a partir de lo cual se genera principios, teoremas, etcétera. Entonces los axiomas de probabilidad son muy sencillos. Primero es que el axioma 1 es que la probabilidad del espacio muestral de todos los sucesos es 1, o sea, el que todos ocurren en conjunto es 1. Las probabilidades, el segundo axioma es que no pueden ser negativas, entonces las probabilidades están entre 0 y 1. Y el tercer axioma es que para eventos que son disyuntos, es decir, o cae cara o cae sello, pero no puede caer cara y sello al tiempo, la suma de ambas la unión o la suma de ambas posibilidades es la unión de ambos sucesos. Esos son los tres axiomas. Y listo. Acá hay una probabilidad que quiero que tengan en cuenta, pero de la cual no vamos a hablar en detalle, que es la asignación bayesiana de probabilidad. Eh, y quiero que la tengan en cuenta porque sencillamente que lo tengan ahí como en el background de la asignación bayesiana de probabilidad, porque en este momento el paradigma bayesiano es, digamos, el que está riñendo, el que está compitiendo con el paradigma frecuentista. Y todas las pruebas de diagnóstica se basan en este paradigma bayesiano. Más adelante retomaremos lo que es el paradigma bayesiano, que es una extensión de la probabilidad condicional. Miraremos que es una probabilidad condicional y el paradigma bayesiano aplicado a pruebas diagnósticas. Por lo pronto, entonces, el modelo el paradigma frecuentista es el paradigma en el que todos hemos crecido y es el que manejamos y aplicamos y el que tiene que ver con tamaños de muestra y con poblaciones. Pero bueno, en este momento eh, ya se completó el tiempo y si hay alguna pregunta o duda, con mucho gusto. Y en la próxima sesión retomaremos el tema de probabilidades. Doctor, creo que no hay preguntas. En el chat les voy a dejar, es una actividad que estamos realizando ahora, una evaluación al finalizar cada actividad. Entonces, por favor, para que lo diligencien los estudiantes. Perfecto. Eh, y muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio Bueno, el día de hoy. muchas gracias Andrea, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Acá está mi número telefónico si me están interesados en ampliar el tema, en que les comparta el código, en que les asesore en algún proyecto de investigación o cualquier duda que tengan sobre epidemiología, con mucho gusto. Aquí está mi correo, epidemiología@dermatología.go.co y mi número celular. Muchas gracias a todos y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego para todos. Muchas gracias.